Ok, ese es un punto importante, se los menciono. Génesis está dividido por lo que se llaman toledot, que es cuando lees, estas son las generaciones de, y luego viene una lista de nombres. Cada que te encuentras con una lista de nombres, está marcando Moisés un segmento de lo que sigue, no de lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, el primer toledot está en Génesis 5, si no me equivoco, ¿sí? 4 o 5, por ahí, donde dice estas son las generaciones de Adán, ¿sí? Y luego empieza con Adán engendró un hijo conforme a su imagen y semejanza, ¿sí? Puso por nombre Set. ¿Qué te está contando? Lo que sigue, ¿sí? Entonces, cada que tú y yo lleguemos a un toledot, lo que vamos a hacer en la iglesia es tomar un pequeño break de Génesis e irnos a tal vez a Salmos o a Proverbios o algunas temáticas. Ahí vamos viendo. Porque también no queremos que sea gravoso 3 años de Génesis y así como que no manches, no hemos pasado de Génesis, ¿sí? Aunque es muy interesante, entendemos que también puede ser como algo cíclico estar en Génesis, y lo vimos sobre todo con Jeremías. No en todos, porque yo sé que no todos igual procesamos la información, pero en Jeremías hubo un punto en donde ya la gente decía, pues es que es lo mismo de siempre, ¿sí? Entonces, aunque sí es lo mismo porque la Biblia es una, siempre hay algo que aprender, pero la idea es que también podamos tener como estar como viendo, sí, varias partes a la vez, sí. Entonces, antes de cada toledot, es decir, si ese toledot está en Génesis 5, terminando el capítulo 4, iríamos a otro lado y luego regresamos a Génesis, ¿sí? Muy bien. Entonces, hoy terminamos Génesis 1 y si me acompañan vamos a leer, pero primero vamos a orar. ¿Me ayudas a orar, señora Zavala? Por favor, gracias. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres bueno. Te pedimos que seas tú enseñándonos el día de hoy por medio de tu palabra. Y te doy gracias porque podemos estar aquí todos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver nada más Génesis 1, del versículo 28 hasta el versículo 31. Y vamos a hablar acerca del dominio del hombre, que es lo que estos versículos están abordando, ¿sí? Entonces, si me ayudan, vamos a leer. Empiezo yo y vamos acá con Noni y Chuchu. Son nada más 4 versículos, ¿sí? Empiezo en el 28, dice: Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Bueno, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día 6. Muy bien, entonces estamos terminando el día 6. Y aquí lo que vemos es Dios en el día 6 crea al hombre. Y vemos aquí una bendición que le da al hombre. Como ya habíamos dicho cuando empezamos Génesis, dijimos que algo que es importante para entender lo que Génesis quiere decir es entender qué significaba esto para el lector original. ¿Quién era el lector original? Los israelitas en el desierto, los israelitas viajando de Egipto a la tierra prometida, dando vueltas por ahí, ¿sí? Entonces, cuando llegamos específicamente a estos versículos, muchos estudiosos, sobre todo no creyentes, dicen que Moisés lo único que está haciendo aquí es como tomar de todas las historias de origen que existían en la antigüedad, combinando para crear él su propia historia de origen, ¿sí? Pero cuando tú y yo comparamos lo que Génesis dice con lo que otras historias del origen del mundo dicen, el fin, el concepto final del hombre y de todo lo que ha sido creado es totalmente contrario. Sí, si tomamos como ejemplo el Enuma Elish, que es una de las historias de origen más antiguas, que de hecho se dice que antecede al Génesis y es parte de la cultura babilónica. Por ejemplo, en el Enuma dice que el hombre es una creación casual. Sí, el Enuma narra que los dioses están peleando, X y razón, irrelevantes,
y por alguna razón el hombre es creado. Pero el propósito principal para el hombre, al ser creado, es servir a los dioses. El hombre es creado como una raza esclava. Su propósito principal es satisfacer las necesidades de los dioses, ¿sí? Entonces la relación hombres-dioses es una de señor, esclavo, ¿sí? Los dioses del Enuma Elish tienen una necesidad y el hombre es creado para satisfacer esta necesidad. Sin embargo, cuando tú y yo venimos a la Biblia, Pablo dice claramente en Hechos que Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, ¿sí? El hombre no es creado para servir a Dios, ¿sí? Que esto es un concepto que para ti y para mí puede sonar extraño, porque generalmente la idea de venimos a servir a Dios es algo que está como muy implícito, porque se nos ha metido, pero cuando tú vienes a Génesis y te fijas, no está ahí. Hasta este momento en la creación, Dios no ha dicho nada que tenga que ver con que el hombre fue creado para servirle. ¿Por qué? Porque Dios no tiene necesidades. ¿Cómo vas a servir a alguien que no necesita nada? ¿Sí? Entonces, al contrario del Enuma Elish, la Biblia nos dice que el hombre fue creado para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, ¿sí? El Dios bueno, el Dios amoroso, el Dios que está completo en sí mismo, que no necesita nada, ha creado el hombre para compartir de todo lo que Él tiene, ¿sí? Y por eso entonces lo pone en el jardín, ¿sí? Y lo bendice. Entonces, aquí lo interesante es que cualquier hombre pagano que viviera en el tiempo que Moisés vivía, y consideremos que Moisés era un egipcio estudiado en la cosmología egipcia, cualquiera que hubiera leído el recuento de Moisés se hubiera escandalizado, hubiera dicho, este compa se volvió loco, ¿sí? O sea, está totalmente deschavetado, porque cómo Dios nos va a crear para compartir lo que es de Él, ¿sí? Más bien somos una raza que estamos creados para servirle, ¿sí? Y es justo lo opuesto. Entonces, la intención de Moisés al narrar todo esto es decir, ¿saben qué? Todos los mitos de la creación están equivocados. Todos los mitos de las naciones alrededor están equivocados, ¿sí? La única verdad es esta. El único Dios verdadero es este. Entonces, cuando Dios termina de crear la humanidad, en estos versículos vemos que Dios corona a la humanidad como los vicerregentes, ¿sí? El dominio del hombre sobre la creación es resultado de la imagen de Dios, ¿sí? Sproul dice, somos llamados a reflejar el carácter del gobierno justo de Dios sobre el universo. Él, Dios, nunca arrasa o explota aquello que gobierna, sino que reina con justicia y bondad. Entonces, cuando Dios crea al hombre y lo pone como vicerregente, lo está poniendo para que haga lo mismo que Él está haciendo. ¿Me explico? Es un representante. Si fuéramos al mundo antiguo, a las civilizaciones antiguas, los reyes establecían estatuas de ellos mismos alrededor de todo su reino, ¿sí? Y la idea era que toda la gente, cuando estuviera ahí en la ciudad, aunque estuvieran lejos de la presencia física del rey, pudieran darse cuenta que el rey era soberano. Era tan grande y su poder era tal y su majestad era tal que había estatuas de él por todas partes. Las imágenes tenían como propósito establecer este dominio en las mentes de todas las personas, ¿sí? De esa misma manera, los israelitas cuando leían esto y Moisés les dice, tú y yo como hombres estamos hechos a la imagen de Dios, entonces los israelitas hubieran entendido que cuando Dios dice multiplíquense y llenen la tierra, lo que Dios está diciendo es, al multiplicarte vas a estar llenando la creación de portadores de mi imagen, ¿sí? Vas a estar llenando la creación de personas que van a reflejar al Creador, ¿sí? Entonces, este pasaje, estos versículos del 28 al 31, se les conoce como el mandato de la creación o el mandato de dominio. Y en este pasaje podemos ver una responsabilidad y dos tareas. Entonces, la primera responsabilidad que tenemos, lo que vemos aquí, es que tenemos la responsabilidad de ejercer dominio sobre la creación. Para Adán, obviamente, esto significaba cuidar, ¿sí?, del jardín, hacer un uso sabio. Te fijas que Dios le dice que va a ejercer dominio sobre todos los animales y que va a ejercer dominio sobre las plantas que dan semilla para que pueda comer, ¿sí? Pero ¿qué significa para nosotros?
en el mundo caído tú y yo ya no ejercemos dominio sobre los animales viven de manera salvaje, por así decirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa para nosotros? ¿Cómo tú y yo podemos ejercer dominio? ¿Sí? Y aquí entramos a algo que se llama doctrina de la vocación. Una forma en que tú y yo podemos entender el dominio es como nuestro llamado, ¿sí? Un llamado es una vocación, y voy a igualar estas dos palabras, llamado y vocación, que incluye deberes, responsabilidades y algunas veces autoridad. ¿Sí? Como ejemplo, todos aquí, y en realidad todos los seres humanos, comienzan con una vocación, con un llamado en común. ¿Cuál? La de ser hijos. Todos primero somos hijos. Y como hijos tenemos responsabilidades, ¿sí? Tenemos deberes. Debemos honrar a nuestros padres, debemos obedecerlos. Si tenemos encargos en el hogar donde vivimos, tenemos un llamado. ¿Cuál es el llamado? Ser hijos, ¿sí? Después de esto nos convertimos en alumnos, todos entramos a algún sistema educativo y como alumnos tenemos responsabilidades y tenemos deberes. Crecemos y nos convertimos en esposos o en esposas, ¿sí? Y tenemos otra vez deberes y responsabilidades. Y luego nos convertimos en padres algunas veces y tenemos otra vez deberes y responsabilidades diferentes. Y en el caso de padres tenemos incluso a la autoridad delegada, ¿sí? Entonces, en estas cosas vemos vocación, vemos llamado. El problema contigo y conmigo es que muchas veces consideramos nuestro trabajo diario y aquello que hacemos día a día para mantener nuestra casa o para mantener nuestra casa o para mantener nuestra casa como algo menos importante que lo que hacemos en la iglesia, ¿sí? Entonces, a veces consideramos nuestro trabajo, y lo entre comillas secular, como una carga, algo que debo hacer nomás en lo que Dios me lleva al cielo. O sea, lo debo de soportar hasta que Dios me lleva al cielo y lo debo de soportar porque pues todos necesitamos dinero, porque sin dinero no comes, no pagas la luz, no pagas el agua. Pero en realidad eso es una carga. Mi llamado tiene que ver con Dios. Eso es lo que muchas veces está en nuestra mente, ¿no? Mi llamado tiene que ver con Dios. Esto es nomás algo que pues tengo que hacer porque el mundo está caído, ¿sí? Pero en realidad lo que en la Biblia nos llama es a ver esto, a ver nuestra vocación, nuestro llamado, como algo que tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Cómo? Es la manera en que Él obra a través de medios humanos, es decir, a través de ti y de mí, para proveer para sus criaturas, ¿sí? En 1 Corintios 7:17 dice: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Y algo interesante y que lo pasamos por alto dice, según el Señor ha asignado a cada uno, ¿sí? Es decir, Dios ha asignado una vida a cada uno de nosotros. Por una vida no me refiero a que te dio vida, estás vivo, sino que te ha asignado una línea en vida, ¿sí? Al que es ingeniero, al que es dentista, al que es maestro, al que por ahora es hijo, al que, ¿me explico? Él ha asignado una vida, ¿sí? Y en esa vida Dios nos ha llamado, ¿sí? Y lo que Pablo dice es, a cada cual así ande, ¿sí? Así en lo que Dios ha asignado para ti, así debemos de andar, ¿sí? Entonces, tú y yo debemos de desconectar esta parte de que servir a Dios implica estar involucrado en algún trabajo de la iglesia. Servir a Dios implica que voy a dejar mi trabajo secular o las cosas mundanas o de la carne para entonces dedicarme por completo a Dios, ¿sí? Porque generalmente esa es la idea, ¿no? No, es que ya quiero dedicarme a Dios y entonces voy a renunciar a mi trabajo para... No, estamos cerrados. Sí, Dios ha asignado una vida a cada uno de nosotros y en esa vida que Él ha asignado le rendimos adoración y le rendimos culto, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo decimos voy a dejar eso para ahora sí dedicarme a Dios, estamos menospreciando lo que Dios ha asignado a nuestras vidas, ¿sí? Porque creemos que esto que estamos viviendo ahorita nomás es algo que pues tengo que soportar, ni modo, ¿sí? O sea, si yo pudiera, me dedicaba de lleno, renunciaba a mi trabajo y es algo que está en muchos de nosotros. Me declaro culpable, la verdad, es una forma que yo tenía de pensar, ¿sí? Pero cuando vienes a la palabra, tú y yo podemos ver que esto no es así, ¿sí? Lutero decía que todo hombre y mujer tiene un llamado en cada una de estas áreas de la vida. Lutero menciona 3. La primera es el hogar. Si todos tenemos un llamado en nuestro hogar, ¿sí? Y esto se refiere a nuestra función dentro de la familia
Y también incluye la labor económica por la cual la casa se sustenta y las labores domésticas por las cuales el hogar se mantiene como un hogar. ¿Sí? Todos tenemos un llamado en este sentido. Segundo, todos tenemos un llamado respecto a la iglesia. ¿Sí? Todos tenemos una función que cumplir dentro de la iglesia. No solo los pastores en nuestro contexto, para Lutero eran los sacerdotes o los monjes, no solo ellos tenían un llamado a cumplir dentro de la iglesia. Todo el cuerpo de Cristo tiene un llamado, tiene una función dentro de la iglesia, ¿sí? Y tercero, la comunidad. Todos nosotros tenemos una función en nuestra comunidad. Dios nos ha puesto en un tiempo y en un lugar específicos, bajo un gobierno específico y en una cultura específica, ¿sí? Entonces, este tiempo, esta ciudadanía, este gobierno, esta cultura, es parte de lo que Dios nos ha asignado. Tú y yo no lo escogemos, nacemos aquí, ¿sí? Y entonces, es como debemos vivir nuestra vida cristiana, ¿sí? Nuestro llamado también conlleva la comunidad, y aquí hablo de la comunidad, me refiero a todo, la comunidad próxima, es decir, y esto ya lo hemos tocado varias veces, y la más alejada, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un llamado en una de estas tres áreas, ¿sí? Cada una de estas vocaciones, de estos llamados, tiene diferentes deberes y responsabilidades. Y la clave para rendir buenas cuentas de nuestra vocación es estudiar la palabra. Para aprender de la palabra, ¿qué debemos de hacer en situaciones específicas? Hemos dicho muchas veces, el significado de la palabra es uno. El significado de la palabra no cambia. Nunca, a través de toda la historia, el significado de la palabra no cambia, es uno solo. Tanto para los israelitas en el desierto como para nosotros, el significado es el mismo en Génesis. No cambia. La aplicación puede variar, porque los israelitas se encontraron en medio del desierto, ¿sí? Entonces, a mí Génesis no me está hablando de los dioses babilónicos, que ni sus nombres me sé, pero sí me está hablando de los dioses que hoy por hoy hay en el mundo, ¿sí? Y cómo Dios es el único creador. Y sí me está hablando de que no estoy aquí porque Dios necesita adoradores, o Dios necesita que lo amen, o Dios necesita que lo alaben. Dios no necesita nada. He sido creado como un vicerregente para mostrar la gloria de Dios, para glorificarlo y para disfrutar de lo que Él ha creado. Ese es el propósito. Te fijas, el significado es el mismo. La aplicación puede cambiar. Entonces, al estudiar la palabra, tú y yo debemos de extraer los principios necesarios para ejercer dominio, es decir, para cumplir nuestra vocación, nuestro llamado, de manera sabia. En Miqueas 6:8 hay un llamado general, a cualquier vocación aplica. Y dice, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios? Es un principio general, pero que aplica a todo. Practicar justicia, amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Sí? Entonces, ya que recibimos justificación solo por fe, que ha sido el tema de Gálatas, el trabajo del predicador es tan valioso como el trabajo del obrero, ¿sí? El trabajo del que estudia la palabra y escribe libros de teología súper mega profundos es tan valioso para el cuerpo de Cristo como el que lava los carros. ¿Por qué? Porque el trabajo, lo que yo hago con mis manos, no me gana nada delante de Dios. Si soy justificado solo por fe, todos los pecadores ganan su posición ante Dios a través de fe, no a través de obras. Y entonces cualquier acción, la que sea, es una oportunidad para reflejar al Creador y amar a nuestro prójimo. Una madre provee comida, ropa y un hogar bien cuidado para sus prójimos más cercanos. ¿Quiénes? Sus hijos y su esposo, ¿sí? El zapatero provee zapatos de calidad para sus clientes y sustento para cualquiera que trabaje con él, un sustento digno, un salario digno, ¿sí? El pastor provee alimento espiritual para la congregación. En cada caso, sin importar cuál es el trabajo, el llamado, la vocación, el cristiano está ejerciendo dominio en su llamado específico y sirviendo a su prójimo. ¿Sí? Wingren, haciendo un resumen de toda la enseñanza de Lutero, dice: Dios no necesita nuestras obras, nuestro prójimo sí. Y entonces nuestro llamado no es, tienes que servir a Dios. No, Dios no necesita nada. Pero Dios sí te llama a servir a tu prójimo. ¿Sí? Tu prójimo sí necesita.
Hay un pasaje, bueno, hay muchos pasajes, pero hay un pasaje que repetimos mucho y se usa mucho en la iglesia, y es que somos una nación de sacerdotes, ¿sí? Pero ¿para quién somos sacerdotes? Si todos en la iglesia somos sacerdotes, ¿para quién somos sacerdotes? Para la iglesia, para todos mis prójimos. Yo soy un sacerdote para mi prójimo y mi prójimo es un sacerdote para mí. Sí, y el deber del sacerdote es enseñar, exhortar, llevar por la enseñanza correcta. Entonces, mi prójimo necesita mis buenas obras. Dios no necesita absolutamente nada de mí. ¿Sí? Nuestro trabajo, sea cual sea, tiene una dignidad y valor inherente. No importa lo que hagas, hay un valor y una dignidad en ese trabajo, porque es lo que Dios te ha asignado. Si tú no llegaste al trabajo que tienes hoy por hoy, pues no se pudo otra cosa. Sí, muchas veces yo bromeando les he dicho, pues estudiar igual ni sirve de nada. Soy ingeniero y mírame, terminé de otra cosa que nada que ver. Sí, pero más allá de lo que pudiera o no pudiera hacer, Dios lo ha asignado. Las situaciones en mi vida específicas que me trajeron hasta aquí no son aleatorias. Sí, igual con cada uno de ustedes. Lo que Dios ha asignado a nuestras vidas no es aleatorio, no pasó nomás, pues porque sí. O sea, tú fuiste decidiendo y Dios estaba ahí viendo a ver qué decidías, ¿sí? No, Dios lo ha asignado. Y el hecho de que Dios lo asigne ya le da valor y dignidad. ¿Sí? Y Dios lo ha asignado porque es el medio por el cual Él provee. ¿Sí? Provee para los prójimos, ¿sí? Cualquiera que sea tu trabajo, por decir en el caso del maestro, provee para aquellos que están ahí bajo su tutela. Sí, en el caso del dentista de Liz, provee para aquellos que se acercan con Liz que tienen una necesidad dental. Sí, en el caso del ingeniero, provee para los que tienen esa necesidad. Y al mismo tiempo, en todos esos trabajos, provees para tu familia. Sí, porque si no tuviéramos este trabajo, igual no tendríamos con qué sustentar a nuestra familia. Sí, entonces Dios ha asignado. Y al hacer todo esto, no estamos haciendo un trabajo secular, que es como lo denominamos. Es que este es trabajo secular y aquel es este trabajo divino, religioso, santo, espiritual, exactamente. No. Dios lo ha asignado, y como Dios lo ha asignado, todo es trabajo bueno, todo es trabajo de Dios, todo es trabajo igual. Sí, no es uno más arriba que otro. Entonces, toda vocación tiene un fin, y es amar y servir a otros. Nuestros llamados traen a personas específicas a nuestra vida. Si traen a nuestro cónyuge, traen a nuestros hijos, traen a conciudadanos, traen a miembros de la congregación, traen a clientes específicos, ¿sí? Y cuando esta gente llega, hay un propósito, y es que les amemos y les sirvamos, ¿sí? Entonces, White dice, la vida cristiana debe ser vivida en nuestra vocación, en las tareas aparentemente ordinarias que consumen casi todas las horas de nuestro día. ¿Sí? Y muchas veces esta noción que tenemos es que no me alcanza el tiempo para hacer cosas cristianas, como leer la Biblia, orar, ir a evangelizar. Esas son cosas cristianas, ¿no? Y las otras es, se me va el tiempo trabajando, se me va el tiempo. No, todas son cosas cristianas, porque yo soy cristiano y porque Dios las ha asignado ahí. Todas son cosas cristianas. Y entonces mi vida cristiana debe ser vivida en todos los trabajos que yo hago. Todos. ¿Sí? Esa sería la primera responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ejercer dominio. Ejercemos dominio al vivir nuestra vocación de manera adecuada. ¿Sí? Al vivir nuestro llamado. Y aquí me gustaría hacer énfasis por nuestra cultura en que llamado no tiene nada que ver con tengo un llamado de Dios al pastorado, tengo un llamado de Dios a las misiones, tengo un llamado... No, el llamado de Dios para todos es el mismo. Vive lo que Dios ha asignado, exactamente, vive lo que Dios ha asignado a tu vida de una manera correcta, ¿sí? Vive para amar y servir a otros. Vive para glorificar a Dios y disfrutar de lo que Él ha asignado a tu vida, ¿sí? Disfrutar de Él. Ahora, también en este pasaje tenemos dos tareas. Si te fijaste, en el versículo 28 dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ser fecundo, multiplicarse y llenar la tierra? Para ti, así en tu lenguaje, ¿cuál es la diferencia? ¿Ok? Ser fecundo se refiere así
Ujú, Multiplicarse significa instruir. ujú, Y luego la otra es llenar la tierra. ujú. Creo que esa es, entraría como esta parte de trabajarlo. Ujú. Diría. Ok. Sí, muy deep. No, todavía no. Ay, Al final. Al final. Yo también tengo una pregunta. Al final. Bueno, yo entiendo que fructífero y multiplicar es como que a través del fruto te estás multiplicando. ¿Sí? O sea, dando testimonio, diría yo. No sé si va por ahí. Ok, no, acuérdate, estamos hablando del contexto original. Para Adán y Eva el concepto de dar testimonio es totalmente... Bueno, fructificado y multiplicado. Bueno, aquí entonces hay una sola palabra en que se reproduzcan como seres humanos, propiamente, en una sola palabra. No logro separarla, entiendo lo mismo. Ok, Bueno, sí, adelante. pero sí con la connotación que implica. Ahí creo que puede ser confuso, pero sí, yo considero que es un acto, Ujú. pero completo, que se completa justamente en esa fructificación, multiplicación y llenura. Sí, o sea, Ya. No, nada más complementar. Que hace la diferencia nada más en esta parte, creo yo, Dios, para diferenciar un poco entre el ser humano y el animal. Nada más. Pudiera pensar yo que por eso pone fructificar y multiplicar. Pero por eso nada más. Ok. ¿No? ¿De este lado? ¿No? Por eso siendo lo mismo. O sea, Significan lo mismo. Lo de Marcos se escuchó bien por dos. Pero va aparte, ¿no? O sea, fructificar y multiplicados. Y luego se funde como llenar la tierra y fructificar. Ujú. Sí. Fructificar es como que da fruto, Ujú. como que alimentarse bien, Ujú. o sea. Y luego multiplicados ya es como que reproducirse. Ok. Bien. y llenarlo. Eso Mucho. ya es- Hazlo mucho. Ok. O alguien que no está llenando la tierra. Y su nombre empieza con MP. Ok. Si te acuerdas, en lo anterior de Génesis, donde hablábamos de la bendición que Dios le da a los animales, a lo que decíamos es que en la bendición de Dios va la habilidad para hacerlo. ¿Sí? Sí. Lo que Dios demanda, Dios da. Entonces, aquí hay tres palabras que significan exactamente lo mismo. Ten hijos. Sí, pero están divididas en habilidad, sé fecundo. Yo te estoy dando la capacidad de ser fecundo. Multiplícate, instrucción. Sí, ten hijos. Extensión, llena la tierra. Exactamente. Habilidad, instrucción, extensión. Instrucción, meta. ¿Sí? Entonces, habilidad, instrucción, meta o extensión. Sé fecundo, te estoy dando la habilidad de hacer aquello que te estoy pidiendo que hagas. ¿Sí? Como ya te di la habilidad, multiplícate, ten hijos. ¿Cuántos? Llena la tierra. ¿Sí? Entonces, la primera tarea que vemos es la de reproducción, ¿sí? La de tener hijos. Y el objetivo de tener hijos, como ya dijimos, es llenar la tierra. Pero no nomás llenar la tierra, sino llenar la tierra de portadores de la imagen de Dios, ¿sí? Que reflejen al Creador de manera fiel. Entonces, tú y yo, como creyentes, debemos de criar a nuestros hijos e hijas con habilidades, conocimientos y carácter necesario para ser buenos padres y esposos, y buenas madres y esposas, porque finalmente esa instrucción va de nosotros a ellos, a los que siguen, a los que siguen, a los que siguen, ¿sí? Entonces muchas veces como padres cometemos el error de preparar a nuestros hijos para ser buenos estudiantes, para ser buenos ingenieros, para ser buenos trabajadores, para ser buenos... Pero no nos tomamos el tiempo de criarlos para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenas madres, para ser buenas esposas.
Y pasamos por alto una de las tareas fundamentales de la creación del hombre, que es reproducirse. Ahora, puede que nuestros hijos no se casen, porque aunque como creyentes le damos un valor muy alto al matrimonio, no despreciamos a aquellos que son solteros, y esto ya lo hemos platicado. Cristo, siendo el mayor ejemplo de un humano pleno, no se casó. Sí. Pablo, siendo un apóstol que dice él mismo, antes yo he trabajado más que todos ellos, no estaba casado. Entonces, aunque le damos un valor muy alto al matrimonio, no quiere decir que aquel que no se case está incompleto o está en desobediencia o no sé, si está desobedeciendo la palabra. Ni una ni otra es real, ¿sí? Entonces puede que nuestros hijos no se casen, pero haberle enseñado a nuestros hijos habilidades, haberles dado conocimientos y haber formado en ellos este carácter para ser buenos padres, esposos, madres y esposas, nunca va a ser desperdiciado, porque siempre tenemos una familia en Cristo. Sí, y esta familia en Cristo tiene necesidad también de estas personas. Entonces, como creyentes, tú y yo, a la luz de esta tarea, deberíamos de ser expertos en matrimonio y en crianza. Lastimosamente, muchas veces no lo somos. Sí. El llamado de Dios aquí es a tener hijos, no porque los hijos validen el matrimonio. Es decir, el matrimonio que no tiene hijos no está completo. Mentira. ¿Sí? El matrimonio que no tiene hijos está en desobediencia. Mentira. ¿Sí? El matrimonio que no tiene hijos, su pecado le quitó. Es una mentira. ¿Sí? Dios puede no conceder hijos y no pasa nada. ¿Sí? Ya lo hablamos también por ahí en otro pasaje. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos que hacer aquí es darle la importancia que tiene. Uno de los propósitos del matrimonio, ¿sí?, es el de tener hijos, el de llenar la tierra de los portaimágenes piadosos de Dios, ¿sí? Pero esto siempre se debe hacer de manera responsable. Es decir, como dice llena la tierra, ¿significa que yo voy a tener 20 hijos? No es el llamado de Dios, ¿sí? Siempre debemos de considerar nuestras capacidades y nuestra situación. Sí, el llamado de Dios no es aquí ten hijos hasta que ya no puedas más, ¿sí? O mueras ahí en la plancha, ¿verdad? No, ese es el llamado, ¿sí? Lo que sí nos está diciendo es que nunca podemos ponernos a nosotros mismos como la razón por la cual no tengo hijos. Sí, mi razón para no tener hijos es que yo quiero disfrutar del mundo, de mi libertad, del matrimonio, quiero superarme personalmente y por eso no puedo tener hijos. Entonces ya estoy poniendo primero ¿qué? A mí mismo, y estoy ignorando un mandato de Dios que es: ten hijos, multiplícate, ¿sí? Llena la tierra, ¿sí? Considerar a un niño un impedimento para X o Y actividad va en contra de lo que Dios nos enseña sobre la vida y la familia, ¿sí? Y esta misma tarea nos habla acerca del valor de la vida. Como creyentes, provida es una etiqueta que queremos mantener con nosotros, ¿sí? Atesoramos la vida porque es lo que Dios nos ha modelado en su palabra, ¿sí? Como creyentes, somos provida hablando de toda la vida, primeramente humana, obviamente, pero de toda la vida, también la de los animales. Esto no quiere decir que no voy a comer carne, porque no, los animales son dados como alimento, pero no voy a abusar nunca de ese dominio, que es lo que decíamos al principio. Dios no arrasa ni explota aquello que domina, nosotros tampoco, ¿sí? Lo tratamos con gentileza y lo usamos de manera sabia. En uno de los libros que estaba leyendo me llamó la atención una historia que contaron, que se me hizo así como que un amigo está contando que se dio cuenta que su mejor amigo se convirtió al cristianismo, metodista en su círculo. Y la razón por la que se dio cuenta que se convirtió al cristianismo es porque estaban sentados en una casa, había una palomilla y el Señor abrió la ventana y dejó salir a la palomilla. Y entonces eso fue para él: no puede ser, es cristiano, ¿sí? Y tú dices, ¿por qué? Porque el amigo lo que hubiera hecho es matar la palomilla. Es un insecto, mátalo, ¿sí? El cristiano es valoro toda la vida, ¿sí? Y la dejó ir. Ahora, no te estoy diciendo no mates insectos, simplemente es un ejemplo, ¿no? Atesoramos la vida, ¿sí? Toda la vida, especialmente la vida humana, ¿sí?
Richard Phillips dice: todo lo que tiene aliento de vida es respetado y valorado. ¿Te acuerdas cuál es el concepto de aliento de vida en la palabra? Lo vimos también hace como 2 reuniones. Sí, ¿qué significa aliento de vida? Porque la Biblia dice que los animales del hombre tienen aliento de vida, pero las plantas no. Pastor Marcos. En esta parte de darle, como darle una parte de él al hombre, para, ¿no? En la de como conciencia, conocimiento, sentimiento. O sea, es que me suena a que, a ver, entonces eran, o sea, todo le dio órdenes que, o sea, de que nacieran, de que se hicieran, pero el hombre lo murió a él. Pastor Marcos. Las plantas, por así decirlo, fueron producidas por la misma tierra, o sea, crecieron en la misma tierra. En el caso de los animales y los hombres, Dios puso vida en ellos. Si nos acordamos en la parte de la creación técnica, veíamos que lo que pasa con las plantas es que la tierra fructifica o dio fruto, por decirlo. Ese fruto viene siendo plantas, flores, árboles, frutas, verduras, todo eso. En el caso de los animales y los hombres, no, pues, o sea, Dios puso bien cada uno de ellos. ¿Sí? No, tampoco. Entonces no. Acuérdense, No me acuerdo, fíjate. decíamos que aliento de vida se refiere a todo aquello que tiene conciencia para desear moverse a un lugar y libertad para moverse. Sí. Todo aquello que desea moverse a un lugar y tiene libertad para moverse a ese lugar que desea, tiene aliento de vida. Sí. Es decir, las plantas, el árbol no puede decir, quiero ir allá y luego moverse a aquel lugar, ¿verdad que no? Hay una árbol que sí se mueve. No, moverse de lugar, no cambiar de posición, cosas diferentes. Hay un árbol que sí se mueve. No sé. Entonces, decimos en la Biblia, en el concepto bíblico, aliento de vida es todo aquello que tiene la libertad de moverse a donde desea moverse. ¿Sí? Muy bien, entonces, primer tarea, reproducirnos. ¿Cuánto? Te está tardando. Se aguanta muy poquito todavía. El pastor Marcos se va a tardar mucho en cortar esta enseñanza. Oye, no le quiero subir un poquito el aire, me estoy cociendo bien bañado. Estoy en rico alegre de afuera. No manches, entonces. Porque está saliendo todo el frío de. Por eso. Pues estamos frío afuera, que aquí adentro. Segunda tarea que vemos en este mandato de la creación o mandato de dominio es el del trabajo. El trabajo no es una consecuencia de la caída, es parte de la obra buena de Dios. El trabajo es un don entregado al hombre en la creación. El trabajo es bueno. La maldición que cae por el pecado es que el trabajo va a ser pesado. ¿Sí? Dios le dice a Adán que con el sudor de su frente, ¿sí?, va a trabajar la tierra. Pero no le dice ahora vas a trabajar la tierra. No, la diferencia es ahora te va a hacer pesado. ¿Sí? Pero el trabajo es instituido desde el principio. ¿Sí? De hecho, la palabra someter significa ejercer fuerza. Entonces, cuando leemos allá arriba en el versículo 28, llenen la tierra y sométanla, está hablando de trabajo. ¿Sí? Entonces, como cristianos, tú y yo deberíamos de ser los trabajadores más eficientes que se encuentren. Tú y yo deberíamos de ser los trabajadores más diligentes y responsables que cualquier persona pueda conocer. ¿Sí? Al estar en una empresa, al estar en cualquier empleo, la gente debe de poder ver en nosotros un grado de diligencia y de responsabilidad más alto, ¿sí?, que el normal. No quiere decir que compitas con todos para ser el más responsable, no.
pero sabes que el trabajo es algo bueno dado por Dios. Sí, aún el trabajo que cansa y que es pesado y que te agota, es algo bueno dado por Dios. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y esto quiere decir, invierte todas tus fuerzas en eso que tu mano encontró para hacer. Sí, todas. Entonces, nuestros hijos deben de prepararse no solo para ganar un sueldo, sino para contribuir a la sociedad. Porque eso es lo mismo que tú y yo debemos de pensar del trabajo. El trabajo no solo es un medio para ganar un sueldo. El trabajo es una forma en que yo contribuyo a la sociedad. ¿Te acuerdas que decíamos que todos tenemos una vocación, un llamado en la comunidad? Sí, el trabajo es parte de mi llamado. Sí, es la forma en que yo contribuyo al lugar donde vivo. Sí. Algo interesante identificaste, y si me acompañas a Génesis de regreso, en el versículo 29, Dios les dice: miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Sí. Y luego versículo 30, y a todo animal de la tierra, y a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. ¿Te fijas la diferencia? Al animal le da toda planta verde, pero al hombre le hace la aclaración: te estoy dando toda planta que tiene semilla. Le está aclarando un punto: te he dado árbol que tiene semilla. ¿Sí? En esa instrucción que Dios le da, implícito está que el hombre debe cultivar aquello que va a comer. ¿Sí? El hombre debe trabajar la tierra para comer. ¿Sí? Entonces, la idea central de esto es que Adán tenía que trabajar junto con lo que Dios había creado, es decir, con las plantas y todo esto para tomar semilla y cultivarla, pero también con los animales para poder cultivar la tierra. ¿Sí? A ti y a mí se nos traduce a entender que estamos hechos para involucrarnos con otras personas dentro de la comunidad, con personas con habilidades diferentes, con personalidades diferentes, para poder construir proyectos útiles y benéficos para nuestra comunidad. La iglesia es edificada en comunidad. Nuestros hijos son criados en comunidad. Hay un dicho secular y es: se necesita toda una aldea para criar un niño. ¿Sí? Es decir, el niño nunca es criado solo por papá y mamá. El niño es criado por todas aquellas personas alrededor que están en interacción con él. ¿Sí? Tú y yo trabajamos, edificamos y criamos en comunidad. Ahora, el peligro aquí es convertir a nuestro trabajo en nuestro ídolo. ¿Sí? Creer que somos creados para trabajar nada más, o para superarnos en nuestro trabajo y alcanzar el máximo nivel en el trabajo y la máxima posición y el máximo sueldo, y entonces convertimos al trabajo en nuestro ídolo. El trabajo se convierte en lo más importante. ¿Sí? En realidad, en la palabra vemos que el trabajo siempre debe ser ofrecido a Dios como una ofrenda de nuestras manos. ¿Sí? Es parte de lo que Dios ha asignado a mi vida y lo vivo en respuesta a su gracia. ¿Sí? Nunca debe convertirse en nuestro fin supremo. ¿Sí? El trabajo es un medio por el cual glorificamos a Dios y disfrutamos de Él para siempre. Aunque suene como extraño, ¿no? ¿Cómo voy a glorificar a Dios en mi trabajo donde llegan clientes que me hacen renegar todo el tiempo? Y, ¿sí? O papás o personas o no sé, lo que sea que trabajes. ¿Sí? Bueno, el trabajo es algo bueno que Dios ha dado. ¿Sí? Y en Él glorifico a Dios y sirvo y amo a mis prójimos. ¿Sí? En Él, al hacer esto y verlo como un don de Dios, puedo disfrutar de Él. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. ¿Sí? Aquí la idea implícita es que todo creyente es importante, cualquiera que seas. ¿Sí? Toda la obra que hacemos es relevante, ya que cada uno de nosotros es un vicerregente de Dios. ¿Sí? Ahora, imagínate, porque creo que aquí es donde nos perdemos un poquito. Hasta ahorita hemos visto que Dios ha creado a Adán y a Eva y los puso como vicerregentes, como portadores de su imagen, como representantes de Él mismo en la tierra, dándoles dominio sobre la tierra. Imagínate el shock cuando los israelitas están pasando de página y Génesis 3 describe como el vicerregente que Dios ha creado peca, es corrompido totalmente por el pecado. ¿Sí? Para nosotros debería de ser igual. El pecado
trastorna o tuerce la imagen de Dios en el hombre, no la borra, ¿sí? Es decir, tú y yo y todas las personas en el mundo hoy por hoy son portaimágenes de Dios. El problema es que sin Cristo esa imagen de Dios está torcida, está distorsionada, ¿sí? Sin embargo, la responsabilidad de llenar la tierra y someterla no es borrada, ¿sí? Todos los seres humanos tenemos esa responsabilidad, pero aquellos que hemos sido redimidos en Cristo, esta responsabilidad tiene otra dimensión. Mateo 28:19 dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, para la iglesia, para la nueva creación de Dios, porque te acuerdas que decíamos que la regeneración es recreación, en palabras de Atanasio. Es decir, lo que Dios hizo en Adán y falló, Dios hace en Cristo con éxito total. ¿Sí? Dios no falla, Adán peca. Entonces Dios provee un hombre que puede cumplir todo lo que Dios espera. Y en Cristo hay una nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? La iglesia. La iglesia es la nueva creación. Ahora la iglesia tiene este mismo mandato de llenar la tierra, ¿sí? No nada más teniendo hijos, sino discipulando a estos hijos, ¿sí? Y a todo el pueblo de Dios. Pero también tenemos el mandato de anunciar el evangelio, de discipular y de edificar a la iglesia. Desde invitar a un amigo a las reuniones de la iglesia hasta crear relaciones íntimas con las personas dentro de la iglesia, de manera que podamos exhortar, animar o llamar la atención en caso de ser necesario. ¿Sí? Discipular, no lo que tú y yo entendemos por evangelizar, que es ir a la plaza y entregar folletos, no. Discipular es la manera en que la iglesia somete la tierra, es la manera en que la iglesia domina o ejerce dominio sobre la creación, ¿sí? Todo esto es parte del mandato de creación. Entonces tú y yo como iglesia, hoy por hoy, tal como Moisés decíamos al principio, ¿qué está anunciando Moisés al escribir Génesis? Está anunciando todos los mitos de la creación son falsos, todos los dioses de las naciones son falsos, todas las cosmovisiones de las naciones que nos rodean son falsas. Esta es la verdadera. Y eso es lo mismo que tú y yo anunciamos. ¿Sí? Cristo es la verdad. Cristo es la fuente de nuestra identidad. Cristo es el fin de nuestra creación. ¿Sí? Cristo es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Nuestra identidad no proviene de nosotros mismos. Nuestra identidad no proviene de aquello que podemos comprar, obtener, ganar. Nuestra identidad no proviene de la gente con la que nos rodeamos. Nuestra identidad no proviene de nada que tenga que ver con nosotros, de hecho. Nuestra identidad proviene de aquel que nos creó. ¿Sí? Nuestra identidad va a ser solo restaurada cuando tú y yo vengamos en unión a Cristo. ¿Sí? Y entonces la proclamación del evangelio siempre es: regresa a Dios. ¿Sí? Corintios dice: Dios está, como si Dios rogara por medio de nosotros, reconcíliate con Dios. Y esa es nuestra proclamación: reconcíliate con Dios, porque Él es creador, Él es juez, pero también es Padre. ¿Sí? Entonces tenemos que tener esto muy en claro. Si tú y yo vamos a tomar este mandato de dominio de manera seria, implica no nada más tener hijos y no nada más considerar el trabajo como algo bueno y no nada más vivir nuestra vida como cristianos en todo lo que hagamos, sino también anunciar y discipular a aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Sí? ¿Quién discipula? Todos discipulamos. Todos, porque creemos que discipula el líder, el pastor, no, todos discipulamos, todos tenemos a alguien a quien discipular, ¿sí?